Bueno, fue una cosa, pues bueno, entre pánico, la ignorancia, todo a la vez, porque fue un momento de, pues eso, de gran incertidumbre. Desde un principio no se sabía, hacíamos cosas que no se sabían, que si las estábamos haciendo bien o haciendo mal. Lo que nos transmitían los compañeros que estaban activos era eso, la angustia que tenían, las personas como llegaban, lo malo que estaban, el fallecimiento que hubo de tantas personas. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, ¿entiendes? Porque contactaron con nosotros un chaval que hizo un grupo en donde empezaron a hacer las viseras. Nosotros juntábamos el acetato por otro lado, las gomas por otro, sí. Compramos también hidrogeles y buscamos por donde pudimos material que pudieran mejorar la seguridad de nuestros compañeros y bueno, y nos dedicamos en esos tiempos, aquellos que pudimos, porque pues, no teníamos ningún problema de enfermedad para no tener que estar aislados, pues estuvimos yendo y viniendo y repartiendo lo que pudimos. Es decir, fue de vivir pues, esa angustia y ese mismo tiempo ver que las cosas en un principio pues no se le encontraba solución. Pues mira, la angustia de no saber con lo que te enfrentas, porque si os recordáis, desde decir que no servían las mascarillas para nada, después no quitarnos las mascarillas, pues también lo que pasaba con muchos, no había un medicamento específico y se probaban cosas, se intentaban, pues eso, intentar atender, de salvar vidas, porque el enfermo, pues eso, a la desesperada en muchas ocasiones. ¿Qué se demostró? Pues bueno, que no estábamos preparados para esto, se tuvieron que adecuar zonas y personal que tuvo que reconvertirse, por decirlo de alguna manera, para tratar a estos enfermos críticos. Y también otra cosa que saltó y que se vio, que había una escasez de médicos importante, ¿sí? Se pusieron, sobre todo médicos especialistas, porque se tuvieron que contratar médicos recién terminados, licenciados, para poder atender la demanda que había, sobre todo en urgencia y en otros aspectos, y en primaria. Hoy día ese problema lo seguimos teniendo, es decir, España ha hecho una previsión a lo largo de muchos años nefasta con la renovación y la sustitución de los profesionales que se iban a jubilar, ya te digo, con los que ya había para sustituirlos cuando faltaran, y tampoco se ha hecho una previsión con las necesidades de la población, tanto la autóctona como la que no es autóctona, es decir, las necesidades están muy por encima de lo que se le ofrece. Y entonces seguimos teniendo una escasez de profesionales y sobre todo de especialistas en algunas especialidades. Se arreglaron muchas cosas de algunos hospitales, ya te digo, por la necesidad y por los fondos que vinieron europeos, pero bueno, seguimos teniendo problemas de espacio, problemas de cama y de infraestructura a nivel también de la primaria. Es decir, la sanidad tiene un atraso y, como decíamos, un boquete, una deuda bestial que la única manera de solucionar parte es haciendo unos presupuestos de rescate de la sanidad y nivelarla a todos esos años que ha habido de recorte, porque hubo muchos años de recorte y entonces pues esos años de recorte los llevamos a cuesta. Nosotros, los presupuestos anuales crecen, pero no son suficientes para tapar esa deuda que hay histórica. Mientras no haya esa conciencia de hacer una gran inversión, como se hace en cualquiera, se han hecho en muchas otras cosas del panorama nacional, pues mientras no se haga eso seguiremos siempre lastrando ese déficit que tenemos crónico. Bueno, eso es, todos los años pasa lo mismo, dependiendo de cómo venga el panorama, pues pasa lo mismo. Si hay un déficit crónico, como estoy diciendo, entonces cuando tú tienes, tú tienes dos entradas al hospital, por decirlo, la lista de espera organizada y la urgencia, que es lo que normalmente nutre mayormente los ingresos de un hospital. Si en el momento que esto aumenta, en un momento de infección respiratoria o cualquier otro proceso, no hay cabida, porque está programado. Tienes que desprogramar lista de espera para hacer atención aguda. Entonces, claro, el problema es que es la mantita corta, que si te estás tapando los pies, si te quieres tapar más arriba, los pies se te quedan al aire. Y eso es lo que ocurre normalmente. Ya te digo, es un déficit crónico y sobre todo la provincia de Málaga. Málaga tiene una falta de inversión en comparación con otras provincias de Andalucía en sanidad crónica, sobre todo también
en cuestión de la costa, y después tenemos un añadido, que tenemos una población permanente no censada que vive en esta provincia por las condiciones que todos sabemos y que es muy atractiva. Eso también consume al final sanidad. Por eso también la sanidad privada crece en Málaga por encima de la media del resto. ¿Por qué? Porque hay un déficit y entonces donde hay un déficit aparece la privada para dar ese servicio. Bueno, en los hospitales y en los centros de salud, porque ya te digo, los hospitales recibieron mucho apoyo tecnológico y ya te digo, y se hicieron reformas y allí se invirtió. Pero en primaria la inversión desde hace ya mucho tiempo es muy pobre. Es decir, se invierte más en hospitales que en primaria. Ahora hay una tendencia y se está viendo. Lo que pasa es que, claro, la burocracia de las cosas es larguísima, pero bueno, hay que hacer nuevos centros de salud que se han quedado pequeños, hay que mejorar porque el problema muchas veces es de espacio, así que no es mejor contratar un médico o otro personal porque no hay dónde colocarlo. Es decir, que ese retraso que hemos tenido de no ir adaptándonos a las necesidades, pues lo estamos sufriendo hoy día. Entonces, el problema está en que el déficit de médicos en atención primaria, que se junta también con el rechazo de los médicos que se licencian para hacer la especialidad, porque es la parte más, diría yo, peor tratada de la sanidad, cuando es importantísimo, porque es otra entrada y sobre todo lo que tiene que mantener el bienestar de la sociedad, en lo básico, pues resulta que no tiene los recursos adecuados. Yo lo único que espero que no se repita. No ya por lo que sufrieron los médicos, porque estuvieron viviendo por una angustia vital, porque ya te digo, sino es por la cantidad de fallecimientos y sobre todo fallecer y morir en aislamiento, que era lo triste, sobre todo para el que todavía estuviera consciente que no tenía a sus seres queridos al lado, como para sus seres queridos que no podían despedirse. Eso se llevó y lo llevaban muy mal, es decir, lo sufrían y dejó muchas secuelas.